azul, que son el retículo sarcoplasmático, iban lado a lado de los túbulos T. ¿Por qué? Porque era esencial que estén al costado, que estén al lado, para poder, obviamente, interactuar con los túbulos T y así permitir la elevación de calcio. Y obviamente, pues en rosado tenemos la gran cantidad de mitocondrias. ¿Qué es lo que sucede en el músculo cardíaco? Ahora, la fibra del músculo cardíaco se ve diferente, se ve algo así. Tenemos una pobre estructura en el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático del músculo cardíaco es un retículo sarcoplasmático muy, muy pobre, ¿sí? Con muy poca capacidad de almacenar calcio. Es una estructura muy poco desarrollada. Sin embargo, compensa la fibra en que tiene unos túbulos T 5 veces más desarrollados, como lo diría Guyton, porque Guyton habla muy, muy puntual, en 5 veces más desarrollados que los túbulos T normal. Eso hace depender a la fibra muscular cardíaca de los túbulos T. Pero una cosa que ya vamos a ir viendo es que los túbulos T en el músculo estriado básicamente solo servían para activar los canales de dihidropiridina e interacción con los receptores de rianodina y permitir que se libere el calcio del retículo sarcoplasmático. Lo conversamos, lo estudiamos, lo vimos a detalle. Sin embargo, en el músculo cardíaco, el calcio juega un papel fundamental, ya que al tener unos retículos sarcoplasmáticos muy poco desarrollados, no logran abastecer de calcio a la miofibrilla para lograr una contracción adecuada. Por ello, el calcio debe provenir del líquido extracelular, del medio extracelular, no de los almacenes. ¿Y quién permite el contacto directo con el medio extracelular? Como lo habíamos conversado, como ya lo dijimos, son los túbulos T, porque al final son como que huequitos en la membrana plasmática de la fibra muscular que permiten llegar. ¿Sí? Y al lado están las cisternas. Entonces el túbulo T bajo este concepto va a tener una función adicional que cuando la teníamos en el músculo estriado, de también aportar con calcio en el momento de la contracción, en el momento del potencial. Va a permitir abastecer de calcio la miofibrilla. Entonces el túbulo T aquí toma otra connotación, se vuelve aún más importante. Más que propagar el potencial de acción a cada una de las miofibrillas, ahora también aporta con gran cantidad de calcio para que esta contracción sea adecuada. Eso son las principales diferencias que nosotros vamos a tener entre la fibra muscular estriada y la fibra muscular cardíaca. Aquí vemos lo que habíamos conversado la anterior vez. Teníamos pues el complejo de la unión neuromuscular, donde nosotros teníamos el recorrido del potencial de acción inducido por la acetilcolina, que viajaba a través de los túbulos T y terminaba activando los receptores de hidropiridina, interaccionaban con los receptores de rianodina y así permitían la salida de calcio para ser utilizado en la contracción muscular y se une al complejo troponina C, específicamente la troponina C, desplazando la tropomiosina y pues así logrando la contracción. Aquí vimos a detalle, también estudiamos cómo estaba compuesto el receptor de dihidropiridina con sus 4 subunidades, con sus 4 unidades, con 6 subunidades cada una, y pues vimos cómo interaccionaba con el receptor de rianodina, permitiendo que el canal de calcio que se encontraba en el retículo sarcoplasmático permita la salida del calcio. Perfecto, esto ya lo vimos. Pero miren aquí las diferencias que hay en este gráfico. Este gráfico es el mismo gráfico adaptado al músculo cardíaco. Como ustedes ven en el túbulo T ya no solo tengo el canal de rianodina, sino que tengo canales de calcio que permiten la entrada de calcio. Y además de eso tengo intercambiadores. Tengo intercambiadores de calcio, sodio, como lo ven en verde, ahí abajo, los NSX. ¿Sí? Que permiten que tú intercambies calcio y sodio. ¿Por qué necesito intercambiadores de calcio y sodio? Es porque así como meto calcio y no tengo dónde guardarlo en el retículo sarcoplasmático, yo voy a tener que, así como los saqué del medio extracelular a través de los túbulos T, tengo que sacarlos de la misma manera. Por eso los intercambiadores son súper, súper útiles. Entonces, en el intercambiador del túbulo T, vemos que el calcio entra, ya no es solo la interacción de dihidropiridina-rianodina, sino que ahora también tenemos intercambiadores de calcio que permiten la entrada de calcio independiente de la dihidropiridina y el receptor de rianodina. De igual manera, en la luz, hacia arriba, en la parte de arriba, como ven en el gráfico, hay otro NSX, y este en vez de estar metiendo el calcio, lo está sacando, y este es súper importante porque el retículo sarcoplasmático, al ser pobre,
como ven en el gráfico, después de salir de los miofilamentos, se llena muy rápidamente porque es muy pobre. Entonces necesitas salir hacia el medio extracelular. Perfecto. Esas son la pequeña diferencia, pero que marca algo muy grande. El hecho de que el músculo cardíaco dependa del calcio en el medio extracelular, porque el calcio del medio extracelular va a depender directamente del calcio. ¿De quién? Del calcio que se encuentra en el plasma. Y esto hace que el corazón sea muy dependiente de los cambios del calcio total de nuestro cuerpo. Por eso es que cuando hayan alteraciones de electrolitos de nuestro cuerpo, es muy probable que el corazón se vea más afectado, las bajas de calcio, aumentos de calcio, se vea más afectado el corazón que antes de ver sintomatología en los músculos de las extremidades. O sea, no es que primero vas a tener debilidad o algo en los músculos periféricos, sino que el corazón se va a afectar primero. Y eso es mucho más grave. Y eso hay que tener en cuenta y estarlo pensando. Cuando recuerden, siempre digan, no, pues los músculos a la final tienen sus propios depósitos que permiten cierta independencia del calcio que hay en el plasma y en el medio extracelular. Claro que obviamente los depósitos terminan dependiendo también del plasma y del medio extracelular, pero tienen cierto tiempo en el cual están llenos y se los puede manejar, se puede sacar, se puede guardar, se puede sacar, se puede guardar. Pero en el corazón no, en el corazón siempre vas a depender de que hayan concentraciones adecuadas de calcio fuera de la célula. Entonces, eso, primer punto. Ahora sí, una vez hechas estas aclaraciones entre las diferencias del músculo estriado, del músculo cardíaco, ahora sí vamos a hablar del corazón. Esta va a ser la primera parte de esta clase. Vamos a hablar de fisiología, ya un poco menos, más dinámico, menos árido, no tan molecular, no con datos tan técnicos, sino que vamos a hablar ahora sí de algo que tiene que ver con la dinámica. Vamos a hablar ya de un cuadradito de los grandes, cuando hablábamos de estos cubículos que funcionaban para hacer que funcione un todo. Una parte muy, muy importante de nuestro cuerpo. O sea, todas son importantes, pero por eso el corazón es lo que nos hace vivir, es con lo que ustedes aman. Entonces, por ende, es el más importante. No lo digo porque a mí me encanta la cardiología, sino porque es la verdad. Bueno, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuál es la función del corazón? ¿Se han preguntado cuál es la función del corazón? Es lo que ustedes deberían saber, es lo primero que deben preguntarse. En fisiología, esta es la pregunta fundamental para cada cosa que vayan a estudiar. ¿Cuál es la función? Porque fisiología es función. Entonces, cuando quieran saber fisiología de cualquier cosa, pregúntense en cuál es su función y así van a poder entender la fisiología. ¿Cuál es la función del corazón? La función del corazón es lograr que la sangre con oxígeno y nutrientes llegue a cada una de las células que hay en nuestro cuerpo. Para ello debe bombear durante toda nuestra vida, 70 veces por minuto, lo que quiere decir que son como 4.200 veces en una hora, lo que en un día son cerca de 100.000 veces bombeando, latiendo a cada momento, y en un año son más de 36 millones de veces. O sea, el corazón nunca para, nunca se detiene, nunca se relaja, porque de eso depende nuestra vida. Del corazón emana la vida. Eso grábense en la cabeza. Entonces nunca, queridos doctores, en formación, van a ustedes a tener un corazón que se detiene. Y esa es la función. No es bombear solo sangre, sino vean más allá. Cualquiera puede decir, sí, bombea sangre. ¿Y por qué bombeo sangre? Nos lleva más preguntas. La función del corazón es que todos esos nutrimentos lleguen a cada una de nuestras células y de misma forma en la que llegan los nutrimentos adecuados, que los de desecho puedan ser eliminados. En este caso, un metabolito de desecho, del metabolismo aerobio, natural. Nosotros para generar energía y mantenernos vivos necesitamos de dos cosas básicamente, bueno, de tres, de oxígeno, de glucosa y de una mitocondria. El resultado del oxígeno, la glucosa en el metabolismo primero del ciclo de Erdős-Meyerhof y después entrando al ciclo de Krebs, nosotros vamos a tener siempre como resultado ATP, que es la energía necesaria para todos los procesos, y vamos a tener también CO2, que debe ser eliminado. Y para eso la sangre debe recogerlo y llevarlo a los pulmones. Por eso el corazón es súper importante. ¿Cómo logra el corazón hacer esta maravilla? ¿Cómo es que logra el corazón? Esto también es la segunda pregunta fundamental de la fisiología. El primero es cuál es su función. El segundo es cómo lo hace, porque cuando encuentras cuál es su función, sabes cuál es su objetivo.
qué es lo que quieres lograr. Pero para poder saber fisiología sobre un tema, tienes que saber cómo lo hace. Y es lo que nos hemos enfocado durante todas estas clases, de preguntarnos el cómo. ¿Cómo es que el corazón logra hacer todas estas maravillas? Generalidades. Nosotros estamos compuestos por un corazón que es una bomba bicameral. Tenemos un lado izquierdo y un lado derecho, que permite dividir a nuestra circulación en una circulación mayor y una circulación menor. Si se fijan en este grafiquito bien dinámico, lo que básicamente hacemos es que el corazón izquierdo bombea sangre a la circulación sistémica. Eso quiere decir que lleva toda la sangre oxigenada, lo que está en rojo, desde las aurículas, ventrículos, a todo el cuerpo, y luego la sangre que retorna sin oxígeno con CO2 entra al corazón derecho, sale por la arteria pulmonar, ya vamos a ver a detalle cuáles son las estructuras, sale por la arteria pulmonar y lleva toda esa sangre a los pulmones, donde los pulmones se encargan de sacar el CO2, llenar de nuevo el oxígeno y otra vez vuelve por las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo. Y se repite el proceso. Ese proceso se repite 70 veces en un minuto, 4.200 veces aproximadamente en una hora, 100.000 en un día y más de 36 millones de veces en un año. Así de sencillo. Este proceso es el que nos mantiene vivos. En el lado izquierdo vemos un poquito de la estructura anatómica. Vamos a dar las pautas anatómicas básicas para que se entienda la fisiología, más no vamos a ahondar en temas profundos de anatomía cardíaca, porque no es nuestro objetivo, no es lo que queremos lograr en esta clase. De hecho, pues aquí tenemos un corazón en un corte. ¿Qué creen ustedes? ¿Un corte transversal? ¿Un corte coronal? ¿Un corte sagital? Bueno, como eso uno lo estudian, pero bueno, ese es un corte coronal del corazón. Perfecto, alguien ya lo respondió, coronal. Sí, es un corte coronal. Entonces ahí vemos cómo el corazón está dividido en dos partes, un lado izquierdo y un lado derecho. Pero es algo también importante que deban saber. El corazón se divide de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Arriba tenemos las aurículas para que nunca lo olviden y abajo tenemos los ventrículos. Las aurículas reciben sangre, los ventrículos expulsan sangre. Ya vamos a ir entendiendo cómo funciona esto. En el lado izquierdo, nosotros, como ven en el dibujo, tenemos la aurícula izquierda que se comunica con el ventrículo izquierdo y ya. Ah, no, queridos compañeros, saben que este gráfico no es un, un corte coronal. ¿Verdad que lo pongo a ver? Este es un corte sagital, sí, del corazón. Es un corte sagital, en la línea media longitudinal. No es un corte coronal, porque si ven en este gráfico tenemos al ventrículo izquierdo detrás del ventrículo derecho. Qué divertido. Voy a poner un dibujo para que no, otro dibujo para que no se me confundan. Este de aquí, porque no vamos a entrar en clase de anatomía. Es que el corazón tiene una forma algo extraña, es una pirámide invertida, con cuatro en la cual tú tienes, bueno, en realidad son tres caras, pero si tomas en cuenta la base que se dobla de un lado y de la otra, es una anatomía bien media especial de explicarles, chicos. Mejor vamos a ver este dibujo que está mucho más sencillo. Si ven esta parte de aquí arriba que les estoy mostrando aquí, esta es la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, como ustedes ven, dos orificios al fondo, tiene cuatro orificios realmente, que solo se ven dos. Esos cuatro orificios son para las venas pulmonares. Las venas pulmonares son las únicas venas prácticamente, y en teoría, que pueden transportar sangre oxigenada. Acuérdense, en ese siempre se han de haber grabado desde el colegio que les decían que la sangre oxigenada venía siempre, 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 siempre de las arterias y la sangre desoxigenada siempre les decían que venía de las venas. Aquí hay un cambio, porque las venas pulmonares que provienen de los pulmones vienen con sangre oxigenada. De hecho, es la sangre más oxigenada que hay. Y entran cuatro, dos izquierdas, dos derechas, y penetran en la pared posterior y lateral de la aurícula izquierda. De tal manera que la sangre llega a la aurícula para después bajar al ventrículo izquierdo. Cosas que deben saber. La división, siempre están separadas las aurículas de los ventrículos y en este caso, en el lado izquierdo estamos separados por la válvula mitral. La válvula mitral es la que nosotros tenemos aquí y nos permite a nosotros separar el ventrículo y cerrarla y abrirla cuando nosotros deseemos. La válvula mitral tiene dos valvas, quiere decir que tiene dos tapitas que se abren y se cierran
y permite la entrada al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es súper importante y tiene otra estructura y otra configuración que el derecho, porque este tiene que bombear sangre a todo el cuerpo. El derecho solo tiene que bombear sangre a donde, al pulmón. Entonces necesita de mayor fuerza de contracción, amigos. Por eso las paredes son más gruesas y la cavidad también es más grande y más. El ventrículo derecho es en forma de semiluna. La sangre que sale expulsada por el ventrículo en la sístole, y vamos a ver qué es sístole, qué es diástole, todos estos términos se van a ir aclarando con la clase, salen por la aorta, atravesando la válvula pulmonar que es trivalva, y va a llegar así después de la circulación sistémica. Cuando la sangre llega al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, perdón, que va recogido toda la sangre desoxigenada del cuerpo, tanto de la parte de arriba de nuestro tronco y la parte de abajo a través de las venas cavas. Las venas cavas llegan aquí, a lo que tenemos aquí a la derecha, que es la aurícula derecha, que está ahí bien grande, es por el corte en el que tenemos a este corazón. Este sí es un corte coronal, propiamente dicho. Nosotros aquí vamos a ver cómo llega la sangre y estamos separados del ventrículo por la válvula tricuspidia. Esta válvula tricuspidia tiene 3 valvas y va a permitir el paso de sangre al ventrículo derecho y va a salir, aquí no lo podemos ver porque la arteria pulmonar está por delante de la aorta, está por delante de la aorta, entonces en este corte que ya le cortamos de manera coronal ya no se le ve, sale por la arteria pulmonar y llega como en el gráfico de la derecha. Ya cosas básicas que deben saber. Entras por aurícula izquierda, toda la sangre oxigenada de los pulmones, el ventrículo se encarga de mandarla a través de la aorta por todo el cuerpo y regresa a través de las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha y esta las lleva al ventrículo derecho para que pueda ser expulsado. Vamos a verlo a detalle más adelante. Esas cosas nunca deben olvidarse. Si nunca me pueden decir que el ventrículo izquierdo manda sangre a la arteria pulmonar, porque ahí vamos a entrar en errores de definición de conceptos y vamos a tener muchos problemas de la fisiología. No se va a entender. Solo esas cosas. Cuando ustedes estudien anatomía del corazón a detalle, van a ver maravillas, van a aprender muchas más cosas, pero para el fin de esta clase necesitamos saber esas. Ahora, al dibujo de las válvulas, tanto la mitral como la tricuspidia, como ven en el lado izquierdo, la mitral tiene solo 2 valvas y la tricuspidia, por eso se llama tri, tiene 3. Siempre tanto las válvulas pulmonares como aórticas, como ven la pulmonar está por delante de la aórtica, tienen 3 valvas, sin embargo no tienen apoyo, cuando estudian anatomía van a ver lo que son los pilares, las cuerdas tendinosas. Ahora, otra pregunta que debemos hacernos con el corazón, ahora que sabemos cuál es su función, cómo más o menos lo hace, porque estamos recién por encimita, es saber qué es lo que lo hace especial. O sea, ¿qué hace el corazón? ¿Qué es el corazón? Sí, bueno, es músculo como el músculo estriado, pero bueno, Kevin dice que el calcio es más importante que el ópera, ya. ¿Eso lo hace realmente especial? Bueno, Kevin dice que de ahí emana la vida. ¿Eso lo hace especial? Tenemos que pensar de manera técnica, de manera objetiva, y pensar por qué el corazón realmente es especial. El corazón tiene algo que no tiene ningún otro, y eso lo hace especial. Es el tipo que te gusta. Es la persona que dices, algo tiene, es esa persona, porque el corazón es así de especial. Tiene ese algo que nadie más tiene. Que aunque no sea tu favorito, siempre va a ser el que algo tiene. Y esa pregunta se responde con lo siguiente. Absolutamente todo el cuerpo, todas las funciones básicas de nuestro sistema como individuos, como seres humanos, tienen regulación por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa autónomo? Es que nosotros no lo podemos controlar. Eso quiere decir que ustedes no pueden dejar de respirar. Ustedes pueden contener la respiración por un momento, pero voluntariamente no pueden decir, oh, me voy a matar, voy a dejar de respirar, y dejar de respirar y ponerse azules y morir. No, eso no lo pueden hacer. Eso no puede suceder. Porque tenemos el control del sistema nervioso autónomo, que lo van a ver a detalle cuando lo estudien en sus posteriores ciclos. No tenemos mucho tiempo, pero lo que quiero que sepan del sistema nervioso autónomo es que esa parte del sistema nervioso que controla todas las funciones vitales, todas las autónomas, todas las que, si tú las regularías, te podrías matar. Todas esas cosas que necesitan estar reguladas sin que tú tengas que pensarlo. Tú no puedes estar pensando en que tu corazón lata, tú no puedes estar pensando que debes respirar, tú no tienes que estar pensando que tu intestino se mueva. No es que comes y dices, a ver, intestino, muévete. No, son cosas que tú no puedes controlar. Todas estas funciones están controladas por el sistema nervioso autónomo. El corazón, escuchen bien, el corazón
a pesar de que tiene influencia del sistema nervioso autónomo, a pesar de que llegan fibras simpáticas y parasimpáticas, sé que aún no saben qué es simpático y parasimpático, pero son básicamente lo que se divide el sistema nervioso autónomo, donde cuando reciben todas estas fibras, a pesar de que tiene influencia, no depende totalmente de ella. Tiene independencia del sistema nervioso autónomo por una sola cosa, porque presenta, porque tiene un sistema cardionector que le llamamos nosotros, que es como un sistema nervioso chiquito dentro del corazón, que realmente no está hecho por nervios, sino por un sistema especial que Guyton lo llama como como tejido muscular excitable del sistema cardionector. Le pone un nombre así súper raro, súper que te quedas como que el man, perdón que me expresa así, en el que tú te pones a pensar en que el autor, que cuando lo escribió, no sabía de lo que estaba hablando. Y es porque nadie sabe precisamente qué es el sistema cardionector, porque no es ni nervio, no es ni músculo, y tiene propiedades de los dos. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. El corazón es el único que tiene eso. Y eso le permite a él marcar su ritmo y latir minuto a minuto, hora tras hora, durante toda nuestra vida, independientemente de lo que opine o haga el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo puede modificar la función cardíaca, ya la vamos a ver en la próxima clase en electrofisiología, pero no vamos realmente a nosotros a estudiar ahorita cuáles son las influencias detalladas, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero tienen que saber eso. El sistema nervioso autónomo puede modificar la función cardíaca, más no la Sí, yo sé. Ya, vale, perdón por los problemas técnicos. Sí, muy bien, perfecto. Ya pudimos volver. Sí, no sé por qué se silenció la otra vez, fue algo parecido. Entonces quiero que se graben eso siempre, chicos, y nunca lo olviden. Esa capacidad de tener independencia, pero ser influenciado por ese pequeño, por ese sistema nervioso autónomo, ese pequeño sistema que le da la independencia a nuestro corazón. Y lo vamos a ver la siguiente clase. Y ahora quiero que se queden con esa idea, porque vamos a seguir, ahora vamos a entender el macro, lo que hablamos, cómo se logra ese bombeo, porque esto es lo que lo hace especial y realmente es una parte complementaria y fundamental que nos va a permitir entender el corazón desde otro punto de vista, pero lo vamos a ver en la siguiente clase, lo que es el sistema cardioconductor. Ahora nos corresponde hablar del ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco nosotros vamos a entender a detalle cuáles son los fenómenos que suceden para que esto se dé, para que la circulación mayor reciba sangre y la circulación menor reciba su sangre y todo funcione de manera ordenada. O sea, el ciclo cardíaco es la base de la hemodinámica, de cómo se mueve la sangre a través del sistema cardiovascular. Por eso tenemos que entender la bomba cardíaca. Antes de martirizarles y comenzarles a hablar de números y de cosas, como ustedes van a ver en el Guyton les lanza sin anestesia, sin nada, coge, te bota y te comienza a hablar. Sí, que la presión en tal lado, el volumen en tal lado, la onda tal. Tú te quedas como que, ¿what? Al menos si no tenías bases o si no, o es la primera vez que leíste, es muy poco probable que lo hayas entendido de manera clara. Es una explicación. Lo que tienen que saber en el ciclo cardíaco, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que queremos analizar? En el ciclo cardíaco, lo que nosotros queremos estudiar, lo que queremos
analizar son las relaciones que hay entre las presiones, los volúmenes de sangre con respecto a las cavidades del corazón izquierdo, porque estudiamos el ciclo cardíaco con el corazón izquierdo. ¿Por qué no del derecho? Porque el derecho hace exactamente lo que el izquierdo y de manera más simple. Nos interesa el izquierdo, el ciclo cardíaco es en el izquierdo. Entonces vamos a ver, acuérdense, todo hay que estudiarlo de manera metodológica. O sea, no puedo, me les pido disculpas por cómo el Guyton está redactado. Lo siento, queridos amigos, futuros médicos de la patria, yo no lo escribí. Yo sigo sin, a mí me llega, me golpea de sopetón hasta ahora el Guyton cuando lo leo. Y te está hablando como que, sí, bueno, y el corazón, la cardíaco, verás, la onda A, ni sé qué, es la onda de presión que existe cuando hay la sístole auricular y te quedas como que, cálmate, amigo, estoy en primer semestre y me estabas hablando ahorita algo del músculo, de la contracción, y de repente me lanzas de sopetón que la onda A, que las presiones, ni siquiera te explica qué es hemodinámica, ni siquiera te explica cuál es, que vas a relacionar presiones con volúmenes, con cavidades durante un tiempo. O sea, vamos a estudiarlo de manera ordenada, chicos. Les pido disculpas por el Guyton, pero es el libro de base y la verdad es que el gráfico es bueno, aunque no esté explicado en su totalidad, tiene toda la información que necesitan. Es cuestión de hacerlo más comprensible y más comestible para ustedes. Entonces recuerden, en el ciclo cardíaco lo que queremos estudiar es relacionar las presiones, volúmenes de las cavidades cardíacas en diferentes tiempos, a través del tiempo. ¿Qué es lo que va sucediendo? Estudiarlo nos va a ayudar a entender esto de aquí. ¿Sí? Y vamos a ver este famoso gráfico. Ahora vamos a necesitar, para poder relacionar este gráfico, estos dos gráficos, este y este, que es el de Guyton, que deben saberse al pie de la letra para probar fisiología con el doctor Maya, es que tengan imaginación y tengan ahorita en la mente lo que revisamos antes de cómo es la conformación básica del corazón, cómo está dispuesto el corazón izquierdo, cómo está dispuesto el corazón derecho y de a dónde va la sangre en cada punto. ¿Hecho? Entonces, vamos, como ustedes ven, nosotros vamos a relacionar dos cosas. Presión, volumen con cavidades a través del tiempo. Hacia arriba y hacia abajo tenemos algunos gráficos. En la parte de arriba, con las líneas rojas, hay una línea al lado izquierdo donde están las presiones. Más abajo tenemos la relación. Al mismo tiempo, o sea, para ver secuencialmente durante el desarrollo de ese tiempo, qué pasa con los volúmenes dentro de las cavidades. Tenemos una relación con el electrocardiograma, que eso la vamos a entender en la siguiente clase. No vamos a hablar mucho de eso. Y también tenemos la relación con la generación de los ruidos cardíacos que se ocultan en el examen físico. Porque esto genera un ruido que tú lo puedes ocultar. Imaginémonos en el primer punto, quiero que se ubiquen en la parte de arriba. En la parte de arriba donde dice cierre de la válvula aórtica. Nosotros tenemos dos grandes periodos en la contracción cardíaca. La diástole y la sístole. La diástole es el periodo de llenado, donde se va a llenar el corazón de sangre, y la sístole es donde esta sangre va a ser enviada tanto a los pulmones como a todo el resto del organismo, nuestra circulación sistémica, circulación menor, circulación mayor, circulación sistémica, circulación pulmonar. De hecho, no se olvide, cuando yo he pasado la sangre desde la aurícula al ventrículo, la válvula auriculoventricular, la aurícula ventrículo estaba abierta para que pase la sangre, pero cuando la sangre ya entra y se llena, esta válvula se cierra y marca este cierre que está aquí. Y en ese momento hay presión cero, porque la línea roja que estamos siguiendo ahorita es la presión ventricular izquierda, es la presión que hay dentro del ventrículo izquierdo. ¿Y qué comienza a suceder en ese momento? En ese momento empieza un fenómeno de contracción isovolumétrica. Les voy explicando qué es lo que sucede. En este momento en el que se cierra la aurícula, la válvula auriculoventricular, queridos amigos, en este momento se queda la sangre atrapada en el ventrículo izquierdo, porque la válvula aórtica también está cerrada. De hecho, entonces está ahí encerrado. Y comienza a contraerse el músculo, comienza a aumentar la tensión, pero el volumen no cambia porque no tiene a dónde ir, sigue siendo el mismo volumen.
pero es como que tuvieran ahí el líquido y lo comiencen a apretar, 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 apretar ese volumen que está ahí. El hacer esto hace que comencemos a aumentar la presión dentro del ventrículo y vemos cómo la línea roja se comienza a disparar. Ven cómo sube de repente cuando comienza esta contracción. Esta contracción nosotros le llamamos contracción isovolumétrica. Nunca se olviden, contracción isovolumétrica. ¿Por qué contracción isovolumétrica? Iso significa igual, volumétrica o volúmica, le pone aquí, es isovolumétrica porque es de volumen y métrico es de medición. Que quiere decir contracción en la cual el volumen mide lo mismo, isovolumétrico. El volumen no se altera, solo aumento la presión. Comienzo a aumentar las presiones, 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 hasta alcanzar yo unas presiones en las cuales la válvula aórtica puede abrirse y permitir la salida de toda esa sangre. Y ahí vemos cómo se choca esta línea entrecortada negra en este punto aproximadamente 80 milímetros de mercurio, que es que coincide con la famosa presión diastólica. Ya vamos a ver diastólica y sistólica. Porque ahí es donde acaba la clase. En los 80 se abre la válvula y como ustedes ven, desde ese punto donde está marcada la apertura de la válvula aórtica, donde aumenté toda esa presión y ya logra salir la sangre, la presión no aumenta mucho más. Sigue aumentando dentro del ventrículo, pero ya no aumenta mucho más. Aumentamos, apenas sube de 80 a 120 más o menos. Y luego comienza a bajar. Esta caída de presión, en este momento en el cual se abrió la válvula aórtica, las presiones dentro de del ventrículo izquierdo y básicamente se igualan. Las curvas van iguales, porque ahora lo que se estaba en el ventrículo pasa a la aorta. Entonces se igualan las presiones y vemos que en la caída, durante toda esta eyección de la sangre, que viene a ser prácticamente la sístole, comienza a caer y la válvula aórtica se cierra y la válvula se cierra. ¿Sí? Y aquí cerramos. Cuando la válvula aórtica se ha cerrado, acaba prácticamente el periodo de eyección. ¿Y qué es lo que hace el ventrículo? Como ustedes ven ahí, tenemos la relajación isovolumétrica, porque ahora toda esa tensión que habíamos aumentado para sacar la sangre, ahora con el volumen, el que sea que haya quedado dentro del ventrículo, ahora de nuevo tenemos las compuertas cerradas, porque como abrimos la válvula aórtica, ahora se cierra la aorta y queda atrapada de nuevo lo que quede en la sangre, porque como vamos a ver, no sale toda la sangre. Sí, queda algo de sangre y se queda ahí estancada de nuevo y el músculo en vez de contraerse y estarse tensionando se relaja y entramos en un periodo de relajación isovolumétrica o como le llaman aquí, relajación isovolúmica. Hasta que de nuevo comienza a caer y vemos cómo la presión aumenta y baja. Desde que está la contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica, todo eso corresponde a la sístole ventricular. Básicamente, la sístole ventricular inicia con la contracción isovolumétrica. Desde que comienza a aumentar la tensión, aumenta la sístole. Pero no acaba cuando acaba la relajación isovolumétrica. Acaba, fíjense bien, acaba cuando empieza la relajación isovolumétrica. ¿Qué marca el final de la sístole? El cierre de la válvula aórtica, porque ahí empieza el periodo de relajación isovolumétrica. ¿Cómo relacionamos estos con los volúmenes? Como ustedes ven, ahora en el mismo tiempo, hablando de volúmenes ventriculares izquierdos, vemos cómo el volumen está en un máximo de 60, de 130, al final de la diástole. ¿Sí? Durante la relajación isovolumétrica se mantiene, baja apenas, baja por aquí apenitas, se mantiene, y cuando se abre la compuerta, que en este caso es la válvula aórtica, toda esa sangre que estaba en el ventrículo izquierdo sale y pasa de 130 y cae durante la eyección.
cae, cae, cae y llega hasta casi los 50 ml. Como ven, no sale todo el volumen, pero cae, obviamente, porque estoy hablando del ventrículo y si ya estoy sacando la sangre, el volumen va a disminuir. Hasta que se cierra la válvula aórtica, se mantiene ese mismo volumen y empezamos la diástole en el punto de aquí abajo, donde, con la apertura de la válvula auriculoventricular. ¿Sí? La diástole básicamente empieza cuando podríamos decir que cuando ya se cierra cuando se cierra la válvula aórtica. Para que empiece realmente la diástole, tenemos que empezar abriendo la válvula auriculoventricular, porque así voy yo a poder llenar el ventrículo izquierdo. Ahora, la diástole se divide en 3 periodos de tiempo. Primero, cuando se abre la válvula mitral o auriculoventricular del lado izquierdo, él te pone como válvula B, la mitral, se abre, la sangre, toda la sangre que ha llenado, que estaba almacenándose en las aurículas, en este caso en la aurícula izquierda, al abrirse la válvula mitral, va a hacer que caiga y vamos a empezar en un periodo de flujo de entrada rápido. Ese flujo de entrada rápido, como ustedes ven aquí, como no hay tensión en el ventrículo, no aumenta la presión, pero el volumen comienza a aumentar, aumenta un montón durante el flujo de entrada rápido, luego se estabiliza en el segundo periodo de la diástole, que es la diástasis, y tiene un empujoncito más, que es en la sístole auricular. Al final de la diástole, la aurícula se contrae y permite que entre un 20% del llenado ventricular. De toda la sangre que llegó al ventrículo izquierdo, el 20% proviene de la sístole auricular. Eso quiere decir que si no se contrayera la aurícula, tú tendrías aún un 80% de volumen en el ventrículo, del total que debería. Y otra cosa más interesante, durante la sístole, si ustedes calculan, de los 120, 130 ml que salieron, que estaban en el ventrículo, perdón, y salieron 70, porque nos quedamos en 50, salieron 70, el volumen de salida es tan solo el 60% del total que había en el ventrículo. Eso quiere decir que si la aurícula no se contrayese, tuviéramos 80%, y a la final solo termina saliendo el 60%. Eso quiere decir que sin aurículas aún tendríamos un 20% de sangre dentro del ventrículo durante la sístole. Eso deben tener claro. Siempre deben tenerlo claro. ¿Sí? Entonces, al final, yo logro ver ese pujoncito y pues repito el proceso, lo que pasa en el ventrículo. Voy a la contracción isovolumétrica, el periodo de eyección, relajación isovolumétrica y bueno, y luego como sube el volumen, baja, sube, baja, sube, baja. El volumen, al final de la diástole le llamo volumen telediastólico, el máximo que yo logro obtener con la diástole, es este pico de acá arriba. El volumen que sale es toda la caída, o sea, los 70 ml, que equivalen a cerca de un 60% aquí, es lo que yo le llamo, bueno, no es que yo le llamo, es a lo que nosotros debemos llamarle, se llama fisiológicamente volumen sistólico, el volumen de salida durante la sístole, que equivale al 60% y equivale en este caso a 70 ml. No, claro, en la fisiología estándar, no como estamos estudiando, no, los seres humanos no son todos iguales. Sale un poquito más, sale un poquito menos. Y el volumen que queda, que son esos 50 ml, acuérdense siempre, le llamamos volumen telesistólico, volumen del final de la sístole. Nosotros usamos los prefijos tele para las cosas que pasan al final de un periodo. Si digo telesistólicos al final de la sístole, si digo telediastólicos al final de la diástole. Si yo les digo, si digo holosistólicos al comienzo de la sístole. Si digo telesistólico es el final de la sístole. Holo es para el comienzo. Y cuando yo digo proto, me refiero a todo el periodo de tiempo. Eso les va a servir en un futuro. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo los aumentos de presión, las caídas de volumen y aumentos van dependiendo de cómo va la dinámica y de qué punto estamos. Es muy sencillo, tienen que repasarlo y verán que es bastante fácil. Esto también se relaciona obviamente pues con el electrocardiograma. Y pues como ven, para esta curvita que está aquí abajo, la línea entrecortada de abajo, nos muestra la presión auricular. Y es evidente,
La aurícula no maneja presiones altas porque tiene muy poco músculo. Entonces, antes de la sístole, al final de la diástole, que es la sístole auricular, se contrae y hay un pequeño aumento de presión en la sístole auricular que forma la onda A, que es esa que se grafica ahí. Más adelante, cuando empieza el periodo de eyección, hay un reflujo de sangre hacia, hacia la aurícula, desde el ventrículo hacia la aurícula. Cuando como se contrae y manda todo para adelante, a veces se va un poquito de sangre hacia atrás. Ese poco de sangre es un pequeño aumento de presión dentro de la aurícula y forma la onda C. Y por último, la onda B que ven aquí, que es otra pequeña elevación de presión al final de la sístole, antes de la diástole, es el flujo de sangre que está llegando a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, porque recuerden que toda la sangre está transitando, corazón derecho, todo, pues mientras estamos mandando la sangre del ventrículo izquierdo y al final ya le está llegando la sangre oxigenada de nuevo a la aurícula a través de las venas pulmonares. Entonces, esa sangre que va llegando aumenta un poquito la presión y pues nos da el gráfico de la onda B. ¿Listo? Vamos a analizar los dos gráficos de abajo del electrocardiograma cuando estudiemos la próxima clase. Sí, ahí en electrofisiología vamos a hablar de cosas muy importantes y vamos a topar estas relaciones con el electrocardiograma. No quiero toparles ahorita para no confundirles, las vamos a topar a detalle, vamos a hablar de los periodos refractarios que habrán leído y todos esos tiempos de la contracción, de la despolarización, de la meseta, las vamos a hablar la siguiente clase, porque vamos a entrar en detalle, vamos a hacer un estudio minucioso de los potenciales de acción en el corazón. Vamos a hacer prácticamente electrofisiología nada más y van a ver que es súper, súper bonito estudiarlo así. Entonces tenemos, el corazón lo hemos dividido en dos. En la función hemodinámica, que es la de bomba, que es el objetivo del corazón, y cómo esto está regido por la electrofisiología, por cómo funciona el sistema cardioinductor, cómo funcionan los potenciales de acción, cómo se logra el automatismo, cómo se logra todo esto, y que ahí de la mano va el electrocardiograma, que sería nuestra última clase antes de hacer un tallercito y prepararles para el primer nivel de fisiología. Hasta ahí la clase de hoy, chicos. Les pido que por favor lean de nuevo el capítulo, reléanlo con las cosas que les he comentado ahora. Intenten entender esta dinámica de cómo de los pasos por el corazón. Recuerden esos puntos claves, esas definiciones de volúmenes telesistólico, telediastólico, los periodos, las cosas que les fui diciendo ahorita clave. Y acuérdense siempre que la diástole dura el doble que la sístole. Y cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la sístole no se afecta en tiempo, sino que se afecta la diástole. Y la vamos a ir también estudiando. En la próxima clase vamos a ir esclareciendo esto. Entonces les pido, por favor, yo me tengo que ir ahorita. Creo que he sido bastante claro, he sido muy puntual, les he traído lo que deben saber y aplicar, porque esto les va a permitir a ustedes llevar su conocimiento a otro nivel. Y repásenlo, traten de no memorizar ahorita datos muy técnicos, hasta que hayan comprendido y entendido la totalidad, la generalidad, cómo funciona como un todo esto de aquí. Antes de comenzar no vayan leyendo punto por punto diciendo, a ver, esto decía así, esto decía así. No, 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 entiendan todo primero y luego vayan repasando esas cosas técnicas. Es muy bonito, te sugiero, que vayan graficando a mano y vayan diciendo, a ver, sí, a ver, ahorita sale del ventrículo, ya. A ver, ¿cómo está la presión y cómo está el volumen? ¿Qué pasa aquí y qué pasa acá? ¿Qué sucede después? Vas a ver que si sigues la lógica y lo estudias de manera razonada, no vas a necesitar memorizártelo, porque tú mismo vas a poder desarrollar el gráfico. Y cuando lo tengas en tu cabeza va a ser mucho más sencillo. Anoten, por favor, todas sus dudas, porque la gran mayoría de dudas, estoy seguro que yo como estudiante que voy a reflexionar de esta clase van a ser respondidas, y además de haber leído el Guyton, van a ser respondidas la siguiente clase y todo va a ser mucho más claro. Guarden, reflexionen y si necesitan algo escríbanme, encantado les respondo. A veces me demoro un poco en el WhatsApp, pero no tengan pena de escribirme alguna duda ahí. Ha sido un gusto esta clase, chicos, espero que les haya gustado, espero poder haber sido claro, espero que hayan tenido conocimientos útiles para ustedes y que pues les vaya muy, muy bien. Chicos, así que hicimos un tema muy, muy complejo, lo hicimos bastante sencillo, bastante puntual, bastante objetivo y bastante fácil de entender. Generalmente la fisiología cardíaca es
es complicada, le vemos difícil y por eso hay muy poca gente que quiere estudiar cardiología. Pero como ven, Paula, no. Recuerda, Paula, lo que dije. Tele es al final de la diástole. No, sí, 130. Sí, muy bien. Aunque cuando leas Guyton, vas a ver que leí telesistólico, perdón. 130M está perfecto para telediastólico. Cuando leas el Guyton, en el dibujo, en el gráfico dice 130, pero cuando leas el Guyton te va a hacer, textualmente te va a decir, el volumen telediastólico es de 120, te va a decir. Y te va a decir, el volumen sistólico, el volumen de eyección, así textual te lo va a decir, es de 70 ml, ¿sí? Porque los 130 es lo que tú ves en el gráfico, pero realmente recuerda que en la onda C había una cierta regurgitación que formaba la onda C en la aurícula y esto hace que vaya un poquito de sangre. Entonces, básicamente, antes de la eyección, justo en el último punto, te quedan 120 ml. Pero razonándole y lógicamente, sin estudiar muy a detalle, sin pararle mucha bola a esos detalles tan pequeños, sería 130, pero realmente 120 por esa salida de esa regurgitación que forma la onda C te quita 10 y te quedan 120. Y Guyton te lo va a decir. Guyton no te va a decir lo que te estoy diciendo ahorita. Guyton solo te va a decir el volumen telediastólico es 120. Punto. Y luego Guyton te va a decir el volumen sistólico, o sea, el volumen durante la eyección es de 70 ml. Y te quedan 50 en el ventrículo que viene a ser el volumen telesistólico. Para de contar y es todo lo que te va a decir. Bueno, entonces los dejo chicos. Espero que puedan estudiar, repasar y nos vemos en la siguiente clase que está en la programación. Ha sido un gusto.